Buenas tardes, iglesia. Dios les bendiga y les guarde, hermanos queridos. Los amo, los bendigo. Y bueno, de verdad que es un privilegio para mí compartir hoy la palabra con ustedes, poder ministrar la palabra y que podamos estar conectados así vía online, poder saludarlos, poder enviarles un abrazo así apretado, remecido, abundante. Un abrazo así fuerte, fuerte, fuerte. Los extraño bastante. Sé que pronto en el nombre de Jesús vamos a poder vernos nuevamente, poder compartir en la iglesia, estar todos juntos. Es mi oración y bueno, nuestro mayor anhelo como líderes, como iglesia, que podamos estar nuevamente. Entonces, estamos orando porque el Señor nos robustezca a todos, nos fortalezca, eh, pase ya rápido esta ola de pandemia en el nombre de Jesús. Entonces, bueno, vamos a orar, Padre. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que seas tú el que penetre hasta lo más profundo, Señor, el que ministre hasta lo más profundo, Señor, esta palabra en los corazones de cada uno de mis hermanos. Señor, yo declaro, Señor, que esta palabra da fruto al 100 por 1 en sus vidas, que ministra, Señor, cada hogar, cada necesidad, cada vida, Señor, que necesita ser ministrada. Yo ato todo espíritu robador de la palabra, todo espíritu que quiera venir a distorsionar, todo espíritu de perturbación, de opresión, que quiera impedir, Señor, que cada hogar reciba esta palabra y pueda tener su tiempo en familia, Señor. Yo lo reprendo y lo echo fuera. Declaro, Señor, que desde ya tú despejas los aires de cada hogar. Desde ya tú dispones, Señor, de todo para que cada familia pueda tener su tiempo de servicio, Señor, y pueda disfrutarlo, Señor. Pueda recibir y ser ministrado por tu palabra en el nombre de Jesús. Ato todo espíritu de distracción, Señor. Todo espíritu, Señor, que quiera venir en contra de tu palabra. Queda atado y echado fuera. Declaramos, Señor, que tenemos un espíritu enseñable, que podemos recibir, que tenemos un corazón, Señor, dispuesto a recibir tu palabra. Bueno, mis hermanos, quiero que nos vamos a segunda de Pedro 1:4. La palabra de hoy se titula Confiando en sus promesas, atributos que debemos atesorar para confiar en esas promesas. Segunda de Pedro 1:4 en la versión Reina Valera dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la versión Palabra de Dios para Todo, que todos tenemos, dice, dice así. Dice, así nos dio promesas preciosas y valiosas. Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y
podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. Como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así. Para mejorar nuestra vida, la debemos hacer así. A la fe, añádanle carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración, añádanle conocimiento. Al conocimiento, añádanle dominio propio. Al dominio propio, añádanle constancia. A la constancia, añádanle servicio a Dios. Al servicio a Dios, añádanle afecto a sus hermanos en Cristo. Y al afecto, añádanle amor. Si todas estas cosas están presentes en sus vidas y aumentan, estos entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Si a alguien le faltan estas cosas, entonces está corto de vista, que está como, perdón, está tan corto de vista que está ciego y ha olvidado que sus pecados fueron perdonados. Así que, hermano, Dios los llamó y los eligió. Entonces, esfuércese por demostrarlos en su vida y así nunca caerán, sino que recibirán una grandiosa bienvenida al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, amén. No, a Dios, a nosotros, a sus hijos, no nos ha dado solamente la salvación de nuestra alma, sino que Él también nos ha provisto. Nos ha provisto para que cada uno de nosotros podamos llevar una vida en santidad aquí en la tierra. La palabra dice que no pertenecemos a este mundo, pero que estamos aquí. Entonces, Dios nos dice que Él nos ha dado de su poder, que Él nos ha dado de sus promesas, que Él ha perdonado nuestros pecados, que no debemos olvidar que Él nos ha perdonado, pero que nosotros somos responsables de la vida que llevamos aquí y de responder ante el conocimiento de su palabra cuando su palabra nos confronta. En lo que acabamos de leer en la versión Reina Valera dice, vosotros también poniendo toda diligencia. O sea, toda diligencia, poniendo toda diligencia. La diligencia es la disposición de hacer algo con prontitud. Es cuando tenemos interés de hacer algo, de hacerlo rápido, o sea, siendo diligente, o sea, moviéndome a hacer lo que me toca hacer. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe. De la fe parte todo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por medio de la fe, que es un don que Dios ya nos ha dado a nosotros, podemos creer y esperar en sus promesas. La fe es algo que el Señor nos da. Entonces, cuando dice añadir, se refiere en el griego a que debemos proveer o suplir a nuestra fe algunas otras cosas que necesita. Es nuestra obligación proveerle a la fe lo que me está diciendo la palabra. Debo proveerle a la fe virtud. La virtud en griego quiere decir hombría o valentía, excelencia. Es la valentía que nos permite a nosotros ser arriesgados en lo que Dios nos está diciendo o en lo que Dios nos está enviando a hacer. O enfrentarnos a circunstancias que son hostiles, que Dios mío, qué bueno.
añadirle virtud, o sea, añadirle a nuestra fe valentía. En la palabra de Dios para todos dice, añadirle a la fe un carácter digno de admirar. ¿Por qué no solo me basta con la fe? ¿Por qué debemos añadirle a la fe esa virtud, ese carácter digno de admirar? Porque necesitamos ser valientes para que nuestra fe se active. Necesitamos activarla por medio de la valentía, por medio de ese carácter digno de admirar, ese carácter que nos hace plantarnos, que nos hace creer y nos hace posicionarnos y tomar de la valentía para ejecutar lo que Dios nos está enviando a hacer. El llamado que Dios nos ha hecho, como acabamos de leer, o atravesar por situaciones que sentimos que no las vamos a poder atravesar. Para eso necesitamos ese carácter digno de admirar, ese temple, ese carácter que no se amedrenta ante las dificultades o que por temor no avanza. No. Nosotros en muchos de los héroes de hombres y mujeres de la fe en la Biblia podemos ver esa virtud, o sea, esa valentía, esa fuerza, ese poder a hacer frente a la adversidad, a la persecución o sencillamente creer en algo que el Señor ha dicho. Hay que ser muy valiente para creer en cada promesa, aun cuando no la podamos ver. Mire, uno de esos hombres de fe que tenía esa virtud, que tenía ese carácter digno de admirar, era David. Imagínense, David o sea, siendo un jovencito en sus inicios, nadie se atrevía a enfrentarse a Goliat. Y él con toda su valentía lo hizo. Se enfrentó a ese gigante y lo derribó. Eso es un carácter digno de admirar. Fue valiente. Tomó la valentía que el Señor está diciendo que debe añadirle a esa fe. Él tuvo fe primero, porque pensó que él lo podía hacer. Y segundo, le añadió a esa fe, la accionó, le añadió ese carácter, esa virtud. Lo hizo porque sabía, tenía la fe de que lo iba a lograr. Entonces a esa fe le faltaba esa virtud, esa valentía, y él accionó esa valentía, ese carácter, y lo logró. Por eso a la fe necesita ser añadido esa virtud, esa valentía, ese carácter digno de admirar para que se pueda ejecutar, para que se pueda, dice que a ese carácter, a esa virtud, debemos añadirle conocimiento. La palabra conocimiento en griego significa ciencia, en pocas palabras. Es lo que se adquiere mediante el estudio. ¿Y qué cree usted que estudio? A esa valentía, a ese carácter que debemos añadirle a la fe, a ese carácter que debemos tener, debemos añadirle el conocimiento, y ese conocimiento se obtiene a través de la palabra del Señor. La palabra nos da entendimiento, nos da sabiduría para dirigirnos en nuestro caminar diario, en nuestro andar. Es necesario que cada uno de nosotros diariamente nos entreguemos a escudriñar la palabra, a leer la palabra, a hacer estudios de la palabra. No entiendo esto, no sé de dónde viene esto, no sé de dónde sale esto. No quedarme con eso, sino que ir más allá, hacer un estudio, investigar este significado de esta palabra, de dónde viene, de dónde la obtengo, por qué dice eso, o sea, en qué tiempo sucedió eso. O sea, es tener conocimiento, tener revelación de la palabra.
No conformarse, no quedarse quieto simplemente con lo que usted puede recibir los domingos o los miércoles, sino que en su vida diaria usted escudriñar la palabra y saber que todos somos llamados a añadirle a nuestra fe conocimiento. Todos debemos tener el tiempo para escudriñar la palabra, para instruirnos, para alimentar la fe, porque eso es lo que hace que nuestro carácter sea digno de admirar, sea valiente, tenga una virtud, poder tener conocimiento de la palabra. Uno de los hombres más sabios de la palabra, podemos ver en Segunda de Crónicas a Salomón, cuando el Señor le dijo, ¿qué es lo que quieres? Y él le dijo, yo quiero sabiduría y conocimiento para llevar a tu pueblo. La palabra dice que el que esté falto de sabiduría se la pide al Señor, pero también debe escudriñar la palabra para obtener el conocimiento. El Señor le dijo, por cuanto no pediste oro ni riquezas, te voy a dar sabiduría, pero también, aparte también te voy a dar oro, te voy a dar riquezas. Era un hombre sabio. Entonces nosotros debemos atesorar que hoy en día hay tantas formas de investigar, de escudriñar, de saber, de leer. Lo que antes no se podía. Hoy nosotros tenemos esa bendición de que, bueno, el que tiene internet puede buscar en su internet la Biblia, que hoy podemos tenerla escrita, completa en la mano, diccionarios. Hoy en día tenemos muchas facilidades para estudiar la palabra, para leerla, pero es allí donde debemos entrar en la alcoba, entrar en los secretos con el Señor y poder conocerle, poder entender lo que Él nos está ministrando, lo que Él nos quiere ministrar. Luego nos dice que al conocimiento le debemos añadir dominio propio. ¡Wow! El dominio propio literalmente el dominio propio es contenerse o abstenerse de hacer o no hacer algo. En el Señor es como abstenernos de llevar esa vida desenfrenada, de dejar que nuestras pasiones sean los que gobiernen nuestras vidas. En algunas áreas, no digo que sean todas, pero hay algunas áreas que a veces nuestras pasiones, nuestras emociones son las que salen a relucir. Pero Dios me está diciendo que yo debo a mi conocimiento, al conocimiento de la palabra, de lo que Él me da en su palabra, yo debo agregarle el dominio propio. Porque, mire, Dios nos da a nosotros el poder por medio de su Espíritu Santo para vencer las tentaciones. Pero está en nosotros la responsabilidad de huir de ellas. Dios nos da el poder, pero en nosotros está la responsabilidad de decidir huir o quedarse. Cada uno de nosotros conocemos o hemos aprendido a conocer nuestras debilidades. Entonces, cada uno de nosotros sabemos en dónde podemos estar, en dónde no, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Por eso a ese conocimiento que nos da la palabra
debemos nosotros entregarle el dominio propio para que ese conocimiento pueda dar fruto en nuestras vidas. Pablo le dijo a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Si no ejercemos el dominio propio, ¿cómo podemos huir? Porque es accionar, es tomar la decisión de hacerlo. Entonces, tomar la decisión es ejercer el dominio propio. Es muy importante que nuestras emociones y deseos estén bajo el control, bajo el dominio de lo que Dios establece por medio de su palabra, por medio del conocimiento. Mire, nosotros muchas veces batallamos con nuestras emociones, con lo que sentimos, con nuestros deseos. Y es allí literalmente donde nuestro dominio propio es probado. De verdad que a veces encontramos a muchos, o sea, que por miedo no hacen nada y dejan que las emociones o lo que otros dirán ejerzan ese control sobre nosotros. Y Dios nos demanda a tener una vida, a santificarnos cada día más, a ser disciplinados, a ser constantes, a ejercer el dominio propio en nosotros, ejercerlo.